Mi nombre es Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Y la situación económica y social de la República Dominicana durante esta primera mitad de este año 2020 estuvo caracterizada por el inicio y la expansión del coronavirus, y durante este primer trimestre básicamente la actividad económica tuvo una contracción y cuyo crecimiento fue de 0,0%. Las actividades que más se perjudicaron, que tuvieron un crecimiento negativo, fueron las actividades en muchos casos orientadas al exterior, como fue el caso del sector turismo, que tuvo una contracción de menos 17,5%. Igualmente, el sector de la minería tuvo una contracción de menos 7,0%, y el sector de la construcción tuvo una tasa de crecimiento negativa de menos 4,0%. Los sectores que tuvieron un crecimiento positivo durante este primer trimestre de este año 2020 fueron los sectores de la salud, que tuvo un crecimiento de 12,8%, igualmente el sector servicios financieros, que tuvo un crecimiento de 9,5%, y el sector de energía y agua, que tuvo un crecimiento positivo de 5,2%. En lo que tiene que ver con el sector externo, el sector exterior, esta contracción de la economía durante esta primera parte afectó el crecimiento de las importaciones, las cuales tuvieron una contracción de menos 3,87%. Sin embargo, las exportaciones dominicanas tuvieron un crecimiento positivo de alrededor de 5,71%. Obviamente que todavía las exportaciones dominicanas tienen como un mercado o mercados importantes, como es el caso de los Estados Unidos y el caso de Suiza. Y también desde el punto de vista de las importaciones, todavía la República Dominicana sigue haciendo las principales importaciones desde los Estados Unidos. En lo que respecta al sector público, es obvio que esta situación de la expansión del coronavirus ha afectado muchas actividades económicas, lo cual ha disminuido la capacidad de compra de muchos trabajadores que han sido suspendidos. En ese sentido, la política fiscal ha sido una política fiscal un tanto expansiva, un aumento importante del gasto público, y eso contrasta también con una reducción de los ingresos tributarios, y dio como resultado que durante esta primera parte de este año, en el primer trimestre, el déficit del sector público fue de alrededor de 457 millones de dólares. Los ingresos del gobierno fueron de 3.005 millones de dólares, y los gastos fueron de 3.442 millones de dólares. Con respecto a la política monetaria y tanto la inflación como el tipo de cambio, durante esta primera parte de este año se evidencia una política monetaria expansiva, tomando en consideración que la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia del Banco Central, tuvo una disminución de 100 puntos básicos, es decir, de 4,5% a 3,5%. Todo esto, evidentemente, que trata de incidir durante lo que resta del año en los corredores de las tasas de interés del sector financiero, para que las tasas de interés en el mercado sean mucho más bajas. Con respecto a la tasa de inflación, evidentemente que los niveles de tasa de inflación recogen la actividad económica, la contracción de la actividad económica, y la tasa mensual de inflación fue negativa de 0,52%. La tasa de inflación acumulada en lo que resta del año, enero-mayo, ha sido de menos 0,32%,
y ya la tasa de inflación anualizada es de 2,45%, lo cual esta última tasa está muy por debajo de el nivel inferior de la meta de inflación. Lo que tiene que ver con, evidentemente, la perspectiva económica para este año 2020, las principales instituciones multilaterales básicamente proyectan crecimiento o cero o negativo de la economía dominicana por las dificultades que ha tenido este año. Ha habido una caída importante de los sectores que están orientados al exterior. El turismo prácticamente está en una situación de una gran contracción. Posiblemente se reciban menos remesas de los dominicanos que residen en el exterior, que trabajan en el exterior. Hay una posiblemente menor inversión extranjera y también las exportaciones de bienes al mercado norteamericano, básicamente de las zonas francas, posiblemente sea mucho menor debido a que los principales mercados de destino de las exportaciones dominicanas han sufrido los embates de esta expansión del coronavirus. En lo que tiene que ver con la perspectiva política, es obvio que esta situación que tiene la República Dominicana coincide, esta expansión del coronavirus coincide con un proceso eleccionario a nivel presidencial y congresual que se va a celebrar el próximo 5 de julio. De manera que esta situación, obviamente que puede generar e incorporar otro elemento de incertidumbre para la economía dominicana y que es obvio que este año 2020 es un año muy atípico en términos de las dificultades que han tenido los sectores productivos y que ha tenido la economía dominicana y que ha traído como consecuencia una reducción importante de su actividad económica que se proyecta en el mejor de los casos con un crecimiento de 0,0%. Muchas gracias.